Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en un podcast de Low Carb Chile. Les habla Mañoso y junto a Diego nuevamente batiremos la lengua a ver si es que algo sale entretenido en esta ocasión y no darles la lata. ¿Cómo está Diego? Hola, ¿cómo estás, Mañoso? Tanto tiempo, estuvimos ausentes acá, hemos tenido muchas cosas que hacer, pero vamos a tratar de regularizar las grabaciones. Bueno, como siempre, no somos médicos, ni pretendemos serlo, por lo menos no en el corto plazo, y todo lo que hablamos son investigaciones y experiencias que vamos encontrando en el camino de Keto Life que llevamos. Ya pues, Diego, ¿qué tienes para contar? A ver, en esta práctica tenemos que poner temas. Yo tengo 2 temas, son cortitos, son para compucharlo más o menos. A ver. Ya, el primero tiene que ver con la explicación de las proteínas, porque hay mucha gente que tiene una confusión respecto a qué cantidad de proteína hay que consumir. Creen que 100 gramos de carne es 100 gramos de proteína. No llegan a los requerimientos de proteína y no se entiende bien el tema también del catabolismo, que es el consumo de masa muscular o sea, la síntesis de los aminoácidos a partir de masa muscular para generar o energía o reparar otros tejidos. Y, eso en español simple es que te comes el músculo para generar energía. Exactamente. Entonces, hay gente que se le cae el pelo o empiezan a sentirse mal y cosas así. Entonces lo vamos a explicar, y también porque la profe Keto en Instagram, para que la sigan, que es parte de Low Carb Chile, le llegan muchos a duda también. Entonces vamos a aclararla para que ojalá la escuchen y pueda ser claro. Y lo otro que quería comentar tenía que ver con el tema del artículo que salió en el Mercurio. Creo que fue el fin de semana, el domingo. Fue bien comentado en todos lados. Yo hice una crítica en mi Instagram de respecto de varios puntos que no es la intención abordarla respecto a punto, pero es más que nada comentarla y comentar este tipo de artículos, por qué salen, cuál es la motivación de que salgan. Ahí puede ser medio curioso. Esos son mis... Vamos con el primero. Ya, la proteína. A ver, lo más básico. 100 gramos de carne, la que sea, un lomo, o 100 gramos de pechuga de pollo, no son 100 gramos de proteína. Eso hay que tenerlo muy claro. 100 gramos de pechuga de pollo va, dependiendo dónde vean ustedes los macros, pero entre 20 gramos de proteína a 25 gramos de proteína o 27 gramos de proteína, ¿ya? Depende de un montón de factores, el tipo animal, el corte, claro. Pero así a grueso modo, 20 gramos de proteína por 100 gramos del producto. Exactamente. Depende de la página web donde le vean, si es Fat Secret o MyFitnessPal o lo que sea, pero más o menos ese rango. 100 gramos de lomo, por ejemplo, de vaca, de vacuno, son 19, 17 gramos de proteína más o menos. Y el requerimiento mínimo de proteína para mantener masa, o sea, tejidos, todos los tejidos, cuando uno habla de tejido, uno habla de lo que forma la estructura de tu cuerpo, desde los órganos hasta tu piel, tu pelo, tus músculos, todo. Eso es el tejido. Ese tejido se forma a través de proteínas, de aminoácidos, y estos se obtienen de las proteínas que tú consumes. ¿Cuánta proteína hay que consumir al día mínimo? Es más o menos, o sea, dependiendo de los estudios, pero algunos hablan de 1 gramo de proteína por masa magra y otros hablan de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. ¿Ya? Lo ideal es que ese gramo de proteína por kilogramo de peso normalmente es por tu peso ideal, ¿ya? No si estás con sobrepeso, es por tu peso ideal. Exacto. Pero dejémoslo porque es mucho más fácil calcularlo si decimos 1 gramo de proteína por kilo de peso, ¿cierto? Si alguien pesa 70 kilos, son 70 gramos de proteína. Y 70 gramos de proteína no son un pedazo de carne de 70 gramos, porque un pedazo de 100 gramos de carne
de vacuno, por ejemplo, te da 20 gramos de proteína, por ende, para llegar a 70 tendrías que comerte 300 gramos, incluso más, 350 gramos más o menos, Exacto. para llegar al requerimiento mínimo. Esto es el mínimo que requieres al día para mantener tu estructura muscular. Ya, lo que hemos visto nosotros en la gente que llega a Low Carb Chile es que generalmente están muy por debajo, porque hacen esa asociación de 100 gramos de proteína son 100 gramos de carne y comen poquito, generalmente comen poco. Y también está el hecho de que vienen con esta cosa de comer abundantes cantidades de verduras, entonces todo eso influye finalmente en que ingieres poca proteína. Si tú ingieres poca proteína, hay tejidos que son más esenciales o más importantes que otros, tales como funciones metabólicas más importantes que otras. Por ejemplo, una función de mantener el equilibrio de ciertas hormonas puede ser mucho más esencial para el cuerpo que mantener la temperatura corporal. Por ende, cuando tú bajas tu ingesta y comes poca comida, tu cuerpo va a reemplazar una función por otra. Con los tejidos ocurre más o menos lo mismo. Tus músculos o tu pelo son tejidos importantes, pero no son los más esenciales para vivir. Por ende, si tú comes menos proteínas de las adecuadas o las que se necesitan para poder comer, para poder sustentar tu tejido, va a sacar tu cuerpo de esos tejidos que son menos esenciales los aminoácidos o proteínas que necesita para poder mantener los otros tejidos que son más esenciales. ¿Ya? O sea, vas a sacar del pelo, de la producción del pelo, vas a sacar de los músculos para mantener tejidos más importantes como tejido de ciertos órganos. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso es tan importante mantener la proteína en un rango adecuado. Ya, y lo otro es que ahí está el hecho, además, de que la recomendación de 1 gramo por kilo de peso es como mínimo. O sea, podrías comer más inclusive y no va a haber ningún problema. Y si lo consideras de esa manera, o sea, si la cota inferior es 1 gramo por kilo de peso y la gente normalmente está muy abajo de eso, lo que tú acabas de explicar de esto de esta deficiencia de aminoácidos que está ingresando al cuerpo es mucho mayor de la que debiese ser. Y por eso es que el cuerpo empieza como a quitar recursos de otros lados para dárselos a los más esenciales. Exactamente. Y es importante también ver el tema de las verduras que tú comentaste. La síntesis o aprovechamiento de las proteínas o aminoácidos de las verduras no es la misma que de la carne y de los productos animales. Tú obtienes mucho más, tu cuerpo es capaz de sintetizar mucho más aminoácidos de la ingesta de carne o de productos animales que de las verduras. Por ende, no puedes reemplazar y decir voy a comer esta cantidad de lentejas para reemplazar esta cantidad de huevos. Porque para poder equilibrarlo, tendrías que comer muchas lentejas. Y esa cantidad de lentejas no solamente viene con proteínas, viene con carbohidratos. Sí. Ese es el problema con reemplazar legumbres para las carnes, por ejemplo. Porque vas a tener que comer mucho para poder reemplazarlo. O la quinoa o lo que sea. Sí, el caso de las legumbres fluctúa en el porcentaje de absorción entre 30 y 60% de las proteínas que trae, son las que podemos absorber. Y va a depender de si las cocinaste, qué tanto las cocinaste, con qué más iba, con qué no iba, el tipo de legumbre. Entonces, como bien dices tú, si quisiéramos consumir proteínas de legumbres, que se puede, ojo, se puede, la cantidad abismal. Y el otro problema que viene, que si tú quieres o te vas por esa vía, es que esa legumbre no viene con otras cosas que nos dañan finalmente, o que no son provechosas, digámoslo de esa manera, con una carga de carbohidratos importante. Y también es relevante el tema de qué ocurre en alguien que está cetoadaptado. Catabolismo, o sea, con el uso de proteína, porque mencionamos en un principio de que ya, si tu cuerpo le falta para tejido, va a sacar de estos tejidos menos esenciales, músculos, pelo, no sé. Si a tu cuerpo le falta para energía, tu cuerpo es capaz de producir glucosa a partir de estos aminoácidos de las proteínas, ¿cierto? Uh-huh. Si tu cuerpo es un cuerpo que está acostumbrado a consumir glucosa, carbohidratos, para funcionar,
y tú le quitas los carbohidratos para funcionar, va a buscar carbohidratos donde sea. Y esa forma, y una de las fuentes para encontrar esos carbohidratos es a través de transformar aminoácidos de proteínas que están en tus músculos en glucosa. Y así se produce el catabolismo, que lo que decía, como decía Mañoso, era el uso de los músculos y degradación de los músculos para ser usados como energía. Cuando tú estás cetoadaptado, ¿qué significa eso? Significa que tu cuerpo está adaptado para usar grasas de forma más eficiente. Grasas y cetonas, ¿ya? Ácidos grasos y cetonas. La grasa la obtienes de la grasa que consumes o de la grasa del rollo que tienes acumulada. Nosotros tenemos mucha más grasa acumulada de lo que tenemos músculo acumulado. La cantidad de calorías en grasa es inmensa. Creo que en otros podcasts lo hemos comentado. Entonces, cuando tu cuerpo está adaptado, no va a ir a buscar glucosa, porque sabe usar grasas y las sabe usar bien, no va a ir a buscar glucosa de las proteínas, no va a ir a quemar esos músculos para obtener energía. Lo que va a hacer es va a ir a buscar la grasa. Y va a usar esa grasa de forma eficiente. Y no tiene para qué gastar el músculo, que es un tejido mucho más importante que la grasa, ya que la grasa tiene como función principal ser un almacenamiento de energía. Por ende, va a acudir a ese almacenamiento y no va a acudir al músculo. Y aquí actúa una analogía que usa Jason Fung, que es muy buena, que tiene que ver con que si tú vives en un campo, en un cerro, no sé, estás cortando leña para el invierno y guardas todo un granero lleno de leña y tienes leña para el invierno, llega el invierno y en vez de ir a buscar esa leña, vas y quemas el sillón para calentar la casa. Ese es el uso del músculo en vez de la leña. La leña es tu grasa almacenada. Cuando tú estás acostumbrado a quemar tus muebles, no vas a ir a usar la leña almacenada, la grasa almacenada. Lo que hay que aprender aquí es usar la grasa almacenada, y eso se llama cetoadaptación. Oye, esto también aplica inclusive en los ayunos de muchas horas sin comer. Aplica lo que acabas de decir, Diego, que el cuerpo no va a ir a catabolizar, no va a sacar energía de los músculos, sino que va a ir a las grasas. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿te acuerdas del experimento que terminó hace poquito, 05100? Sí, perfecto. En Twitter había una discusión al respecto porque, ¿de qué consistía el experimento? 8 personas de diferentes características, entre ellas 2 diabéticos tipo 1, se lanzaron en ayuno completos durante los 5 días a correr 100 millas. Los resultados los van a publicar en unos días más. Y la discusión era de que después de tantos días sin comer y exigiendo mucho al cuerpo en una maratón, el cuerpo iba a obtener la energía que estábamos hablando, iba a catabolizar músculo en pos de darle la energía a esa exigencia. Y lo que tú acabas de decir, y lo otro es que estas 8 personas aplican keto en sus vidas. Entonces lo que tú acabas de decir también aplicaría en esas personas que llevan esa cantidad de ayunos de 5 días y con exigencia deportiva. Exactamente, y eso es porque tienen acceso a sus grasas. Cuando tienes acceso a las grasas, tienes esa capacidad de poder estar mucho tiempo sin consumir alimentos, sin tener hambre, porque estás ocupando las grasas corporales como energía. De ahí nace el tema del ayuno tan esencial. ¿Y por qué debe hacerse cetoadaptado y no consumiendo carbohidratos? O sea, hacer esos ayunos de 24 horas forzados en que después se comen un plato de fruta no tiene ni un sentido fisiológico, no tiene ninguna lógica. Religiosa será, pero fisiológica no tiene. Exacto. ¿Algo más que decir? Como que salió redondito el tema. Así, salió bien, yo creo. Fue bien explicado. Si queda alguna duda, nos pueden preguntar siempre por las redes sociales o por donde sea, o a la profe Keto, que les puede aclarar más. Y lo otro tema que quería comentar tenía que ver con lo que salió en el Mercurio. Salió, no sé si no lo vieron, pero el día domingo salió un artículo que dice textual. El título dice: la carbofobia, el miedo a los carbohidratos va en aumento con consecuencias para la salud. Y la bajada dice: se ha hecho viral en redes sociales y estaría impulsada en parte por la popularidad de la dieta cetogénica. Cada vez son más quienes muestran reticencia al consumo de hidratos de carbono o los excluyen de su alimentación por temor a subir de peso, asegura el nutricionista. Pero los efectos pueden ser serios.
así dice la bajada. Es curioso porque yo leí ese artículo y a medida que lo leía no podía creer la cantidad de imprecisiones basadas en desactualización que había en este artículo. Y eran todas citadas por nutricionistas. Y con todo el respeto que me merecen, yo no estoy criticando a la persona del nutricionista, yo estoy criticando a la información que hace, al argumento que entrega, que es lamentablemente desactualizado, porque están, incluso hay argumentos, incluso hay cosas debatibles, pero hay cosas básicas, hay cosas que están incluso protocolizadas. O sea, por ejemplo, el tema de tienes que consumir glucosa si no tienes glucosa para el cerebro. El año 2019, la Asociación de Diabetes Americana publicó una resolución en conjunto con la Asociación Europea de Diabetes, en la cual dice que esto fue un mito y que ya, no es, y que ya está comprobado de que los 130 gramos de glucosa que dice la Asociación de Diabetes Americana que se requieren para el funcionamiento cerebral pueden ser suplidos enteramente por procesos metabólicos que sintetizan glucosa. Esto es, que el cuerpo puede producir toda la glucosa que necesita sin ser consumida, porque los carbohidratos no son esenciales. Y lo dice un protocolo de una asociación internacional de diabetes en conjunto con la europea, que deberían los nutricionistas estudiarla. O sea, yo entiendo que es parte de lo que... O sea, yo soy abogado. Si se modifica el Código Civil, mi pega es estudiarme el Código Civil nuevo, ¿no? O ahora que estamos en un proceso constituyente, si se modifica la Constitución, yo tengo que estudiarme la nueva Constitución y aprender qué dice. O sea, por lo menos, digo yo, no puedo seguir argumentando en base a la antigua. Bueno, eso es más o menos lo que está ocurriendo acá. Entonces, por eso es tan aberrante, porque aquí no es gente keto o gente fanática diciendo que están mal y que no sé qué, defendiendo una secta. No. Aquí hay argumentos basados en papers, protocolos y estudios de organismos internacionales que contradicen lo que ellos dicen, pero ellos lo están diciendo en un artículo en un medio de prensa chileno como si nada pasara. Lo que ocurre es que hoy día la gente se informa, hoy día existe internet, hoy día sabemos leer y sabemos investigar. Y cuando alguien te muestra esto y te dicen esto así de frente, es como, mira, hagamos una analogía súper extrema. Es como que saliera título: el tabaco no produce daño a los pulmones y puede curar el coronavirus. Entonces empiezan a decirlo y una serie de doctores dicen en el artículo que el tabaco tiene efectos positivos porque pasa X cosas en los pulmones y que te corrige aquello. ¿Qué pasaría? ¿Es verdad porque lo dicen esos médicos? ¿O yo, sin ser médico, tengo la capacidad de poder contradecir y decir, señor doctor, ¿me puede explicar, por favor? Porque esto no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice lo contrario, dice que el tabaco produce cáncer, enfisema pulmonar, no sé, produce millones de problemas y usted me está diciendo que hace bien. Entonces, a ese nivel... Sí, y de hecho tu ejemplo no es tan imaginario, porque te recuerdo que en los años 50 hay unas propagandas con médicos fumando. Así que eso pasó. O sea, esa es la falacia de la autoridad, del ad hominem. O sea, yo no por ser autoridad tengo la razón absoluta. Y no por ser autoridad me puedo extraer de responder algo. Si yo le quiero preguntar algo a un médico, un nutricionista, ese médico tiene que responderme con argumentos. No basta que me diga, tienes que hacerme caso porque yo soy médico. Exacto. Y todo lo que tú me digas da lo mismo porque yo soy médico o nutricionista. Entonces no importa que opines lo que opines. Esa es la postura un poco que han tomado en Chile quienes defienden este tipo de artículos. Y hay otro tema ahí que dice, el mismo base profesional te da el argumento, existen estudios. Ya, ok, pero ¿cuáles estudios? ¿Dónde están esos estudios? Exactamente. Y nos ha pasado. Y nos ha pasado. Sí, y no te los dan. Y en ocasiones, cuando te los dan, son estudios con un montón de hoyos, con un montón de cuestionamientos, errores. Hay errores, hay malas conclusiones. Hay casos graves de estudios que hemos leído en donde simplemente dice lo contrario a lo que está diciendo el profesional. Entonces, no basta solamente con decir existen estudios. Existe un estudio de... No. ¿Cuál es el estudio? Y hay que leerlo. Definitivamente hay que leerlo. Y ese era el otro tema que yo te quería poner, explicar de qué se tratan los estudios.
existen una infinidad de clasificaciones de estudio. Cada uno tiene su peso, su prioridad, y es importante por lo menos manejar algunos aspectos. Porque uno muy frecuentemente, ¿te acuerdas cuando le dieron con la carne? Un estudio dice que... Y bueno, ¿y dónde está el estudio? Y uno lo busca y no lo encuentra. En ocasiones, cuando llegas al estudio, empiezas a indagar y te das cuenta de que el estudio, la metodología fue mal aplicada. O bien eran estudios epidemiológicos que son altamente usados en la salud, y la epidemiología tiene muy poco valor, porque la epidemiología se basa, bueno, hay varios tipos, pero muchas de estas son encuestas. Es decir, te llamo, hola Diego, ¿tú me podrías responder cuándo fue la última vez que comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste la semana pasada? El mes pasado gastaste más en carbohidratos, en frutas, en verduras, en legumbres. Ese tipo de encuestas son las que estos estudios analizan para poder decir la población en Chile tiene una alta tasa de obesidad debido a que come carne. Y a nadie le consta que esa era la razón, si era una encuesta. Así de hecho, deberíamos hacer un podcast de tipos de estudio, porque no hay un tipo de estudio. O sea, cuando alguien te dice, es que el estudio lo dice, vean el estudio, porque como dice Mañoso, hay estudios que son encuestas, que le preguntan a personas qué comieron los últimos 6 meses. O sea, yo no me acuerdo lo que comí antes de ayer. ¿Qué comieron los últimos 6 meses? ¿Y cuánta piña comieron? ¿Y cuánto carne comieron? Y en base a eso dicen, después de 6 años o 10 años, analizan a cuántas de esas personas que les preguntaron tuvieron cáncer. Entonces, todos los que respondieron que comían más carne, porque eran buenos para asado, y tuvieron más cáncer, dijeron, entonces la carne produce cáncer. ¿Y a quién le consta que ese asado iba con choripán? ¿Que iba con cerveza? No es que sea malo el estudio, se llama epidemiología, y la epidemiología se usa, tiene un fin. Cuando hay muchas personas o hay comunidades muy altas en tipos de análisis que tú no puedes hacer estudios tan específicos, tú no puedes encerrar por 10 años a una persona a comer lo mismo para ver qué ocurre. Entonces, tú haces epidemiología, pero hay que entender la epidemiología. La epidemiología no determina causalidad, no dice... esta es la razón certera de que por qué pasó esto. Exacto. La epidemiología determina una hipótesis, dice, basado en lo que nosotros vimos en esta población, parece que puede haber una correlación entre una cosa y otra. Sí, entonces, hay una asociación ahí. Exacto. Y esa asociación le da el paso a otro estudio más específico, que se llaman, por ejemplo, randomizados, o los famosos gringos RCT, que son el gold standard, son el estudio más específico y más preciso que se puede llegar en nutrición. Porque ahí sí mantienen a personas por un tiempo más reducido, comiendo ciertas cosas, y mantienen un grupo de control comiendo otras cosas, y ven si hay efectivamente efectos de aquello que comieron. Y esos RCT existen. Hay RCT respecto a la carne, hay RCT respecto al colesterol, a las grasas saturadas, hay RCT respecto a los carbohidratos. Y por ejemplo salió ahora un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de varios estudios de RCTs, de muchos RCTs publicados en relación a la comparación entre personas que siguen una dieta baja en grasas, alta en carbohidratos, personas que siguen una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas. Analizan todos esos estudios y ven que el 90% de esos estudios obtienen muchos mejores resultados las personas que consumen bajo en carbohidratos y alto en grasas. Por ende, ese RCT, o sea, ese metaanálisis sobre RCT, determina que al parecer efectivamente tiene es mejor para el metabolismo consumir bajo en carbohidratos. Y ese tipo de estudios es mucho más preciso y determina una causalidad mucho más certera respecto a lo que produce un alimento que una epidemiología. Y el problema es que cuando tú debates, te mandan solo epidemiología, te mandan solamente estas encuestas. Y cuando tú le dices, pero mira estos RCTs, no los conocen, no los han leído y no los estudian. Entonces... No, yo me he encontrado con situaciones con médicos. Oiga, pero el estudio ese epidemiológico, ¿y? como que es válido. A lo más te da una luz de algo, pero no por ese estudio epidemiológico puedes llegar y decir, oye, coman legumbre. Porque hay mucho entre medio. Y de hecho,
el estudio que hago mención de las legumbres es muy fuertemente criticado, es famoso. Tú lo descubriste primero, se llama el Umbrella Review. ¿Te acuerdas? El Umbrella Review es un meta-análisis o review de otros reviews. O sea, ya es una locura. O sea, analizan los meta-análisis que a su vez analizaron estudios. Sí. Y es muy difícil hacerle seguimiento a eso. A veces yo me he cuestionado, está como hecho como a propósito. Porque si tú te metes a leer el estudio hace una frase y apunta a otro meta-análisis. Y ese meta-análisis te vas a leer ese meta-análisis y hace referencia a muchos estudios. Entonces, finalmente, para hacer un cuestionamiento de eso es muy difícil. Y hay gente que lo hace. Y hay gente que lo ha hecho. Y que es famosísimo, el Umbrella Review, ya hay gente que lo analizó y lo descalificó completamente. Y los médicos hoy en día usan ese estudio para recomendar legumbres. Y tiene hoyos por todos lados. Pero es muy difícil pillar el hoyo porque, como bien dices tú, es el estudio del estudio del estudio del estudio y así escaladamente hacia arriba. Es difícil, pero se puede. Y lo más importante de esto es que hay que tener el estudio. Porque muchos son del boca a boca. No es que esa médica de allá lo recomendó, así que yo también lo recomiendo. Entonces, cuando tú le dices, ¿y el estudio? No te lo mandan. Porque no lo tienen, ni siquiera lo saben, ni siquiera lo han investigado, ni siquiera lo han leído. Bueno, ahí empieza la arrogancia y que tú le dices, ¿pero dónde está? Pero es que da lo mismo, yo soy nutricionista, así que chao, claro, no me interesa discutir contigo. Entonces, sí. No, qué lata. Sí. Y cuando tú lo discutís, oye, pues sí, esta epidemiología y hay también la misma, pero me investiga tú. No, bueno, es un tema de nunca terminar. Sí. Y lo otro es las conclusiones. Yo hace poco encontré uno, te lo estaba contando por interno, el de la avena, que era un estudio medianamente bien hecho. Era un estudio controlado de la alimentación y dentro de los parámetros a medir estaba el peso. Entonces ellos decían que la avena favorecía la pérdida de peso. Efectivamente la persona había perdido 2 kilogramos, o sea, en promedio 2 kilogramos de peso. Pero dentro de los otros parámetros del peso estaba la cantidad de grasa perdida. Y la cantidad de grasa perdida era un 0,2. Y yo dije, ¿pero cómo es posible si perdió 2 kilos? Y no corre. Y ya, pero el valor del músculo no estaba. Qué horror. Eso es lo que hablamos al principio del catabolismo. Consumes carbohidratos, dejas de consumirlo, o te haces una dieta hipocalórica, baja el consumo de calorías de carbohidratos, y tu cuerpo va a ir a buscar carbohidratos a los músculos. O sea, va a sacar. Pero ellos lo que decían sirve para la pérdida de peso. Sí, perdías peso, pero a costa de músculo. ¿Cachai? Sí. Es un horror eso. Bueno, ese también es el argumento de por qué no hay que estar pesándose ni preocupándose del peso. El peso es irrelevante, especialmente si estás consumiendo más proteína y estás haciendo más ejercicio o musculares o fuerza. Olvídate del peso. O sea, el peso no tiene ningún sentido. De hecho, incluso el objetivo debería ser aumentar peso. ¿Tú cachai esas tablas que hay como en nutrición, que son las tablas de cuánto deberías pesar según lo que mides? Exacto. Sí. Yo debería pesar 10 kilos menos de lo que peso. ¿Ya? Mi talla de pantalón actualmente es 44. Tengo la talla de pantalón que tenía a los 18 años. Si yo, para poder pesar 10 kilos menos, tendría que cortarme una pierna. O sea, no puedo pesar 10 kilos menos. Sí. O sea, es imposible. Entonces, no entiendo también esos parámetros absurdos que siguen. Es como... Ni cuando te cortáis el rape que pesáis menos... con esta chasca así, pues no. me falta raparme, si ando con la chasca muy larga. A mí ya me creció. Sí, va desapareciendo Patricia. Oye, estuvo cortito pero interesante. Hay que ahondar en estos temas más largo. Estos podcast cortitos, así, precisos, al hueso. Ya, pues, ¿lo dejamos hasta acá entonces? Sí, dejémoslo hasta acá. Me gustó. Veamos cómo está el feedback, a ver si interiorizamos en alguno de estos. Pero así que vamos en otro. Tratemos de... Yo me cambio de casa el 15, así que voy a estar medio ocupado, pero igual hay tiempo para conectarse un poco, así que tratemos de hacerlo. Ya vamos.
Ya. Chao, señor. Que esté muy bien.